Vamos a analizar las causales de improcedencia. De improcedencia del juicio de amparo. Hemos comentado que todo proceso tiene presupuestos procesales. Y los presupuestos procesales clásicos dijimos que era competencia, vía y personalidad. Déjenme decirles que este juicio de amparo, este juicio constitucional, tiene un presupuesto procesal. Además de la competencia, la vía y la personalidad, tiene otro presupuesto procesal que es las causales de improcedencia. ¿Cómo podemos definir estas causales de improcedencia? Las podemos definir como aquellas hipótesis jurídicas que de actualizarse generaría que el órgano que va a resolver se encuentra imposibilitado para analizar si el acto reclamado, la norma general o el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. En consecuencia, un presupuesto procesal para el inicio, proceso y resolución del juicio de amparo, es necesario que no se encuentre el acto reclamado en ninguna de estas hipótesis jurídicas que de actualizarse generaría que el órgano jurisdiccional que va a resolver se encuentre imposibilitado para analizar si la norma general o el acto reclamado son constitucionales o inconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque la ley establece que en caso de que se dé esta hipótesis jurídica, lo que tiene que hacer el juez es desechar o sobreseer el juicio. Y al momento de que deseche o sobresea el juicio, no se puede pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma general o del acto reclamado. Ahora, esto quiere decir que para que el juez pueda admitir la demanda, seguir el proceso y dictar sentencia, tiene que ser competente, tiene que tramitarse en la vía correcta. Ya saben que es la vía directa o la vía indirecta. Y además, el quejoso tiene que, cuando esté en representación cuando no sea por propio derecho, tiene que acreditar su personalidad. Pero no basta que el juez sea competente, que la vía sea correcta, que la personalidad esté debidamente acreditada, sino que es necesario que además el acto reclamado no se ubique en estas hipótesis, porque de actualizarse, como lo estoy plasmando en el concepto, no podría pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Déjenme decirles que con anterioridad la ley de amparo establecía en el artículo 73 las diferentes causales de improcedencia, estas hipótesis jurídicas que imposibilitaban que el órgano no se pronunciara. ¿Y por qué digo que es un presupuesto procesal? Porque de actualizarse esta causal de improcedencia desde la admisión, desde la resolución inicial, tendría que desechar. ¿Me explico? Bueno, el artículo 73 de la ley anterior establecía estas causales de improcedencia. Y la primera duda que surgía en todos los litigantes y además en los juzgadores y aún en los secretarios es: oiga, ¿está establecido las causales de improcedencia por importancia? No. Ninguna causal de improcedencia es más importante que la otra. Son hipótesis jurídicas distintas y por lo tanto basta con que se actualice alguna de ellas para que el juez no pueda ni admitir la demanda, ni tramitar un juicio, ni resolver una sentencia. Ahora, esta causal de improcedencia se puede advertir desde el escrito inicial de demanda. Cuando reclaman un acto que desde el escrito inicial de demanda ya es improcedente, entonces lo que tiene que hacer el juez es desechar. Oiga, y si admitió la demanda y durante la tramitación del juicio se advierte la causal de improcedencia, la ley contempla la posibilidad de sobreseer fuera de audiencia. ¿De acuerdo? Sí, vamos entendiendo. Y si esta causal se quedó acreditada hasta el momento en que se va a resolver la sentencia, lo que tiene que hacer el juez es sobreseer el juicio. Advierten cómo desde el inicio, durante la tramitación y al final puede
actualizarse esta causal de improcedencia y en todos tiene el mismo efecto, la conclusión del juicio y la terminación. Ahora, esta resolución puede ser recurrible, pero mientras se actualiza, se da el desechamiento, el sobreseimiento fuera de audiencia o el sobreseimiento en sentencia. Entonces, decimos que al actualizarse puede ser. Recuerden que el juicio se inicia desde la presentación de la demanda. Si desde la presentación se advierte la demanda, lo que tiene que hacer el juez de distrito es desechar. Supongamos que en este supuesto no se desechó, sino que por el contrario se admitió, se continúa con el juicio, y durante la tramitación del juicio de amparo se da la causal, lo que se tiene que sobreseer fuera de audiencia. Si la causal se da hasta la sentencia, entonces sería el sobreseimiento. ¿No tienen ninguna duda al respecto? Entonces, como ustedes pueden advertir, esta hipótesis jurídica, el quejoso lo que quiere es que no se actualice, porque de actualizarse o le van a desechar la demanda o durante el proceso le van a sobreseer fuera de audiencia o en la sentencia se lo van a sobreseer. ¿Cuál es la defensa del tercero interesado? Pues precisamente una de las defensas podría ser que se actualice una causal de improcedencia para efecto de desechar, sobreseer fuera de audiencia o la sentencia. ¿De acuerdo? Miren, puede existir en los libros diferentes conjunciones de causales de improcedencia. Cada uno puede hacerlo de tal manera que se pueda explicar de manera correcta. Yo, en mi particular punto de vista, yo estoy haciendo para efectos didácticos, una clasificación. No quiere decir que así lo establezca la ley. O sea, entonces yo les decía que estas causales de improcedencia es un presupuesto procesal. El presupuesto procesal consistiría en que no se actualice esta causal de improcedencia, porque de actualizarse la causal de improcedencia, hemos dicho que si esta se advierte desde la presentación de la demanda, el juez de distrito va a desechar. Si esta causal se da, sobreviene sobre el juicio, al no existir este presupuesto procesal, lo que tiene es que sobreseer fuera de audiencia. Y si esta causal se advierte hasta el momento de la celebración de la audiencia, lo que al dictarse sentencia, lo que va a hacer el juez es sobreseer. Ahora, estas causales de improcedencia no fueron porque se le ocurrió al legislador. Recuerden ustedes que detrás de cada norma general siempre va a haber una razón subyacente. ¿Cuál es la razón subyacente? Es la razón de ser de la norma. ¿Por qué existe esta norma? ¿Me explico? Entonces, vamos a analizar por qué existen estas causales de improcedencia. No fue porque se le ocurrió al legislador, sino porque se le ocurrió al legislador, sino que tuvo su razón de ser. Y esta razón de ser es la que vamos nosotros a analizar sobre las causales de improcedencia. Yo les decía que hay una serie de numeración en el actual artículo 61. Antes estaba en el artículo 73, ahora está en el artículo 61. Y esta numeración, para efectos didácticos, tendremos que hacer una unión o un conjunto de actos que pudieran ser fáciles de poder recordar. Así que yo puedo hacer una clasificación, esta es una clasificación personal, y digo, causales de improcedencia contra actos, o por actos, más que contra actos, por actos de órganos jurisdiccionales terminales y definitivos. ¿Cuáles son estos actos de órganos jurisdiccionales terminales y definitivos respecto de los cuales no puede promoverse el juicio de amparo? Uno, contra actos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. ¿Ustedes advierten que la Suprema Corte de Justicia es un órgano jurisdiccional terminal y definitivo? Todo lo que dicte la Suprema Corte de Justicia no puede ser materia de amparo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco pueden ser materia del juicio de amparo.
todas las resoluciones que dicten los tribunales colegiados tampoco pueden ser materia del juicio de amparo. La razón que subyace de la existencia de estas causales de improcedencia en estos órganos terminales es precisamente porque el sistema jurídico mexicano lo que tiene es que va dando vías alternas a las partes, laboral, penal, civil, administrativo, para que se vayan resolviendo todos los juicios correspondientes, y al final de cuentas tenemos que poner un órgano terminal, donde lo que ya determine sea la cosa juzgada, y no podemos continuar haciendo recursos y recursos y recursos y más juicios, porque los juicios serían infinitos. Entonces, es por eso que les llevamos como órganos techo. Ya no podemos pasar, ¿me explico? Entonces, en esos órganos techo están estos órganos terminales y definitivos, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes adviertan lo siguiente: imagínense que el amparo pudiera proceder contra actos de la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal del país. Como es el máximo tribunal, no es posible que un juez de distrito o un magistrado pudiera juzgar sus actos, si fueron correctos o no fueron correctos. ¿Me explico? Es el máximo tribunal del país. Y a ustedes, ¿quién les garantiza que el hecho de que hubiera procedido el juicio de amparo llegaría a una resolución diferente? Y al final llegaría con ellos. ¿Sí me explico? Pueden ustedes advertir que la razón que subyace de esta existencia de esto es precisamente que son órganos terminales y definitivos. Por eso no procede el juicio de amparo, porque se trata de que los juicios no sean infinitos, y además evitar la inseguridad de las partes. Imagínense que dicta la Suprema Corte algo y ahora sí tenga que promover algún juicio. Entonces es por esa la razón que subyace para efecto de que no pueda existir el juicio de amparo, porque al final de cuentas son las últimas instancias, y como son las últimas instancias, la revisión no puede los órganos inferiores revisar los actos de los superiores. ¿Me explico? Ahora, una de las cosas con respecto a la Suprema Corte de Justicia es que siempre la Suprema Corte es la última instancia judicial. No solamente es el máximo tribunal, sino la última instancia. Por eso, todos los actos que sean de la Suprema Corte no pueden ser materia del juicio de amparo. Ahora, en materia electoral, déjenme decirles que inicialmente el juicio de amparo, con la ley anterior, tampoco podía haber cuestiones electorales. Y ahora es muy claro el artículo 61 al determinar que las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tampoco pueden promoverse el recurso de amparo. El juicio de amparo, perdón. Y ustedes me dirán, ¿y entonces todo lo que digan estos señores está bien? No, precisamente las leyes electorales establecen los recursos o medios de defensa que tienen para poder alcanzar la definitividad, pero una vez que alcanzan la definitividad no pueden ser controvertidos por la Suprema Corte ni por el juicio de amparo. ¿Me explico? Entonces también en materia electoral, este es un órgano jurisdiccional terminal. Cuando ustedes vieron, cuando el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones, al final de cuentas lo que hicieron fue darle su constancia de mayoría, porque fue la decisión del Tribunal Electoral en la Sala Superior, y eso ya no pudo ser cuestionado a través del juicio de amparo. ¿Me explico? Porque es el órgano terminal en materia electoral, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito, a través del amparo indirecto en revisión, o bien a través del amparo directo, establece la cosa juzgada. Ya no puede ser, posiblemente sea en materia de recurso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dicta el presidente del tribunal colegiado de circuito una resolución, puede ser motivo del recurso de reclamación, pero no puede ser materia de otro juicio de amparo, porque se formarían círculos viciosos. ¿Me explico? Termino un juicio de amparo, lo vuelvo a recurrir en juicio de amparo, y lo vuelvo a recurrir en juicio de amparo, y sería infinito. Advierten cómo la razón subyacente de la existencia de esta causal se justifica, que no es arbitrario, sino lo que pretende es precisamente dar oportunidad para el análisis del juicio de garantías a través precisamente del juicio de amparo, pero respecto de estos ya no puede ser, porque son órganos jurisdiccionales terminales. Esta es la primera clasificación que yo pueda hacer con respecto a las causales de improcedencia.
La segunda clasificación que yo puedo hacer con relación a las... perdón, no les puse las fracciones de esto. Está en el artículo 61, fracciones segunda, aquí sería segunda, cuarta y sexta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la otra clasificación que yo pueda hacer? Contra actos provenientes, por actos provenientes de un juicio de amparo. Por actos provenientes, esta es la segunda clasificación. Actos provenientes de un juicio de amparo. Y ustedes advierten, al momento de revisar el artículo 61, en su fracción 9, dice que no procede contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. La primera opción es la fracción 9, que no procede contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. ¿Por qué no procede contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo? Porque existen los recursos. La ley de amparo establece que todas las resoluciones materia del juicio de amparo pueden ser recurridas en queja, bueno, no todas las del juicio de amparo indirecto, ¿no? En queja, en revisión o reclamación. Todas las resoluciones dictadas en amparo indirecto es queja, revisión o reclamación. Y en juicio de amparo directo están la reclamación para actos de presidente, contra actos de presidente de colegiado, de tribunal colegiado de circuito, o bien, en casos excepcionales, por excepción, procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuál es la razón que subyace a la norma de que no procede el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo? Que hay recursos. ¿Sí me explico? Imagínense, de un juicio de amparo, hacen otro juicio de amparo por recurrir a otra resolución de un juicio de amparo, y entonces seríamos amparos de amparos de amparos de amparos de amparos. Y volveríamos a llegar a la misma situación con relación a la otra. Infinidad de juicios, ¿de acuerdo? Ustedes advierten que la fracción 9 dice, o en ejecución de las mismas. ¿Por qué? Bueno, ejecución de las mismas puede ser por una medida concedida en una suspensión o bien promovida en una sentencia. Esta sentencia que ampara necesita ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, si esta sentencia requiere la suspensión, aquí procedería el recurso de queja. Por esa razón, no procede el recurso. Ahora, en las sentencias de amparo, déjenme decirles que al momento de que el juez o el colegiado determina conceder el amparo, tiene que fijar los efectos para los que concede el amparo. ¿Me explico? Entonces, si por ejemplo concede el amparo por violación al derecho de petición y le dice, se concede para que le conteste a su petición, y lo que hace la autoridad es contestarle la petición, contra esa contestación no podríamos promover el juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínense que en otra resolución se concede el amparo para que valore pruebas, y con la valoración de las pruebas que dejó de valorar, que había dejado de valorar, resuelva conforme a derecho. Fíjense, es el caso en donde ofrecen pruebas y una de las partes ofrece una prueba y no se la valora. Va al amparo y el amparo le dice, ¿sabes qué? Fue indebido. Si ofreció esa prueba, que valore esa prueba. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Le van a decir, se concede el amparo para que dejes insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar ordenes la valoración de las pruebas y resuelve conforme a derecho. ¿Me explico? Ahora,
La pregunta es, si la autoridad lo que hace es, bueno, dejo sin efecto la resolución reclamada, vuelvo a dictar otra, pero valoro la prueba que había dejado de valorar, ¿y puedo llegar al mismo resultado? Pues sí, puede llegar al mismo resultado. Y si llega al mismo resultado, ¿procede el juicio de amparo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque fíjense, por eso les puse dos cosas en donde la primera ejecución es directa con un solo efecto. ¿Me explico? Aquí le violó el derecho de petición y le dijeron que contestara la petición. Acá lo que le dijeron es que dejara insubsistente la sentencia reclamada, valorara una prueba y dictara conforme a su derecho, al derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción. Y al momento de que tiene plenitud de jurisdicción, ¿no puede llegar a la misma conclusión? Claro. Y si puede llegar a la misma conclusión, ¿puede promover el juicio de amparo? Claro. ¿Por qué? Porque el efecto de la ejecución fue para que valorara la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre el amparar significa que es para todos los efectos. Tendríamos que analizar caso por caso para ver el efecto para lo que se concedió, porque puede suceder que al momento de ejecutar esto te lleve a un acto nuevo. Y el acto nuevo no me estoy refiriendo yo a que cambie la fecha. ¿Me explico? Porque podría darse el caso que vuelva no a valorar la prueba y llegar al mismo resultado. Ahí hay repetición del acto reclamado. ¿Advierten? Porque no cumplió con lo que se le dijo, que era valorar la prueba y resuelve en plenitud de jurisdicción. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Repetición del acto reclamado. Pero si acata la resolución del colegiado o del juez de distrito, depende de, según el caso, la vía, directa o indirecta. Acata la resolución concedida en el amparo, valora la prueba y con base en eso llega al mismo resultado, se trata de un acto nuevo. No siempre la resolución está dictada, aun cuando esté dictada en ejecución de sentencia, no siempre es improcedente el juicio de amparo. A veces sí puede proceder. Mucho depende del análisis que haga las partes al respecto. ¿Sí me explico? Esto es un punto muy fino. ¿Por qué fino? Porque si está impugnando contra la ejecución del acto reclamado, la ejecución, le podríamos decir exacta. Una ejecución exacta, no lo puedo decir ejecución exacta, sino una ejecución, ¿cómo le podría decir? Una ejecución total. Vamos a ponerle una ejecución total, ¿no? Contra este no procede el juicio de amparo, que es el caso del derecho de petición. ¿Me explico? Pero cuando le dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad, una vez que haga X cosa, hace X cosa y después resuelve con plenitud de jurisdicción, esto puede generar un acto nuevo. Y el acto nuevo sí procede el juicio de amparo. ¿Me explico? Oye, ¿y si el quejoso vuelve a recurrir, decir que no le valoraron una prueba? Oye, pues en las constancias se advierte que sí la valoró. ¿Me explico? Pero ustedes advierten que en el acto nuevo no puede impugnar lo que ya fue materia de ejecución y que ya es cosa juzgada. Si el juez ya resolvió, digamos aquí, la ejecución total de cosa juzgada. Si el colegiado o el juez de distrito en una sentencia que causó ejecutoria ya resolvió y se pronunció sobre un punto en específico, eso es cosa juzgada. Respecto a esa cosa juzgada, no procede el juicio de amparo. ¿Me explico? Sobre el acto nuevo, sí podría promoverse el nuevo juicio de amparo. Si los conceptos de violación van dirigidas a la parte que ya es cosa juzgada, los conceptos de violación tienen que ser inoperantes. Y solamente analizamos lo que corresponda sobre el acto nuevo. ¿Sí me explicó o no me explicó? Al momento de que se los voy a poner gráficamente para ver si esto me puedo explicar, porque esto es un hilo muy fino para que no se puedan equivocar. Imagínense que la sentencia de ampara para los efectos A.
para el efecto A, respecto de lo cual ya hay cosa juzgada. ¿De acuerdo? Al momento de cumplir la autoridad, cumple con A', pero fue exactamente A, pero fue A', en cumplimiento exactamente de la ejecución, por ejemplo, del derecho de petición. Pero puede suceder que el amparo es para efectos A más plenitud de jurisdicción. Respecto de A, hace A' y hace después de plenitud de jurisdicción B. Respecto de A', es improcedente el juicio de amparo. Respecto de B, es acto nuevo. ¿Sí me explico? Porque esta cuestión de la B no fue materia de cosa juzgada del juicio primero. ¿Sí le van entendiendo? Y entonces, el quejoso puede hacer conceptos de violación contra A, contra A', y puede hacer conceptos de violación contra B. ¿Estamos? Respecto de los conceptos de violación de A, son conceptos de violación inoperantes. ¿Por qué? Porque respecto de A' ya hay cosa juzgada en el juicio anterior. Y respecto de B, yo puedo pronunciar lo que corresponda. Si hubo violación o no a derechos humanos o a garantías establecidas para su protección. ¿Sí advierten cuál es el aspecto fino de esta situación? Sí. Me perdí, profe. ¿De dónde surge B? ¿Es novedoso? De la plenitud de jurisdicción. De la plenitud de jurisdicción. Ajá, al momento de que el juez resuelve. Imagínense, le voy a poner un caso. Agarran y resuelven sobre la guardia y custodia de un menor. ¿No? Hay un divorcio incausado, se dicta la sentencia, no hay convenio, las partes inician el juicio, el incidente, en el mismo juicio incausado, promueven el incidente sobre la guardia y custodia y se pelean, y supongamos que la sala ya en forma definitiva después de la apelación dice que se debe de quedar la guardia y custodia con la mamá. Y supongamos que el juez de distrito y causa ejecutoria esta resolución dice no, necesitarían hacer dos cosas. Uno, escuchar al menor y hacer análisis psicológicos. Hacer análisis psicológicos a los padres y al menor. Estamos hablando de que el juez, que la sala, ni el juez de primera instancia, ni escucharon al menor, ni tampoco le hicieron análisis a los padres y al hijo. Pero el juez de distrito advierte, para una mayor, viendo el interés superior del menor, necesario escuchar al menor y además hacer el análisis psicológico. ¿Me explico? Ordena el juez de distrito a la sala que ordene la reposición del procedimiento y se haga estas dos cosas en la sala. Y entonces la sala lo que hace es escucha al menor y además hace los análisis psicológicos y vuelve a determinar que se queda con la mamá. ¿Me explico? ¿Podrían argumentarse conceptos de violación contra la determinación de escuchar al menor y análisis psicológico? No. ¿Por qué? Porque eso ya es cosa juzgada. ¿Están advirtiendo? Entonces, como ya es cosa juzgada, ya no pueden tocar este tema. Ahora, ¿podría el juez de distrito desechar la demanda porque dice que fue en ejecución de la sentencia? No, porque ya es un acto nuevo. El acto anterior no habían escuchado al menor, ni tampoco los exámenes psicológicos. Por lo tanto, no puede desechar. Como no puede desechar, entonces imagínense que hay conceptos de violación. Uno, que fue indebido escuchar al menor. Y dos, que fue indebido hacer los análisis a los padres. Análisis psicológico a los padres y al menor. Y hay conceptos de violación respecto de por qué se les debe otorgar a la mamá
de acuerdo con estas valoraciones y las pruebas anteriores. ¿Me explico? El acto reclamado es esta resolución, la resolución que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo escuchó al menor y tuvo los análisis psicológicos. ¿Podríamos desechar? ¿Porque es en cumplimiento de una ejecución de amparo? ¡No! No puedo desechar porque ya hay un acto nuevo. ¿Cuál fue el acto nuevo? Escuchó al menor, análisis psicológico y hubo más pruebas. Como hubo más pruebas al momento de que la demanda se establecen conceptos de violación, impugnando lo que ya es cosa juzgada y además sobre la guardia y custodia, respecto de esto, tendríamos que considerar que los conceptos de violación son inoperantes. ¿Por qué? Porque atacan la cosa juzgada de un amparo concedido con anterioridad. Pero los conceptos con respecto a la guardia de la mamá, ahí sí los puedo yo analizar, porque en el primer amparo no lo analicé. Tan no lo analicé que el juez de distrito lo que dijo, escuchen al menor y además hagan un análisis psicológico a los padres y al menor. ¿Entienden a través de este ejemplo cómo podemos llegar a la conclusión de que si solamente, como en el caso de del derecho de petición, se concedió para esos efectos y se cumplió con eso, y es lo que se reclama, aquí estaríamos en esta causal de improcedencia en ejecución de la sentencia? ¿De acuerdo? Pero en este supuesto, en donde es un acto nuevo porque hubo más elementos para llegar quizás al mismo resultado, o pudiera llegar a otro resultado diferente, y además se impugnara esto respecto de las cosas que ya fue cosa juzgada, son inoperantes. Pero no puedo desechar porque es un acto nuevo. Es muy fino esto que les comento. O sea, no es fácil determinarlo. Por eso es que la profesora y yo veíamos esta situación de que es muy importante que ustedes puedan tener estas cosas finas, porque pueden, al momento de que ustedes lean la fracción 9 y dicen, en ejecución de sentencia, esta es en ejecución de sentencia, ya. No, vamos a ver si se trata de un acto nuevo o se trata de una ejecución exacta de la cosa juzgada en el juicio de amparo. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, ya está, contratos provenientes de un juicio de amparo porque procede contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Cuál es las otras dos? Las otras dos es cuando el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolver. A esta causal le llaman litispendencia. ¿Cuál es el caso? El caso es cuando el quejoso presenta una demanda, es mismo requisito, que sea mismo quejoso, mismo acto reclamado, misma autoridad responsable. Porque hay veces que esto sucede. El quejoso presenta no una, dos demandas. ¿Por qué? Porque quisiera que cayeran en dos juzgados diferentes para efecto de que a ver si en alguno le concede la suspensión. Entonces, aquí hay litispendencia. ¿Por qué? Porque el acto es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolver. Por eso se llama litispendencia. ¿De acuerdo? Y esta está en la fracción 10. Esta es la fracción 10. Dice, contra normas generales o actos reclamados, aquí tendríamos que completarlo, normas generales o actos reclamados que son materia de otro juicio de amparo, pendientes de resolución, promovidos por el mismo quejoso, por las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque la violación constitucional sean diversas. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que se llama litispendencia. Hay un litigio pendiente sobre el mismo acto, autoridad responsable y el mismo quejoso. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí hay una cosa muy fina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que las normas generales pueden reclamarse en dos momentos? Al momento de su publicación, 30 días después de su publicación, y con el primer acto de aplicación. ¿De acuerdo? Se puede reclamar las normas generales, o sea, artículos de la ley, de los reglamentos, a través de 30 días después. ¿Son 30 días? ¿O es 18? Perdón. Es que eso era de la ley anterior, no vaya a ser que me haya equivocado.
el plazo dice que se reclame 30 días, sí. 17. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o procedimiento será de 30 días, ¿no? No me equivoqué. Entonces, 30 días después de su publicación o con el primer acto de aplicación. ¿Qué significa? Que la ley puede tener diferentes actos de aplicación. ¿Me explico? Entonces, la misma fracción décima, esta es la fracción décima, establece y dice, cuando se reclama una norma general que está pendiente en el otro juicio, o sea, tenemos el caso de juicio de amparo 1, indirecto, reclama una norma general y el acto de aplicación 1. Reclama una norma y después promueve otro juicio de amparo indirecto. Segundo, con la misma norma general más un acto de aplicación 2. ¿Entienden este planteamiento de la excepción? Dice la ley, oye, no, espérate, si reclama una norma general pero con un acto de aplicación distinto al anterior, del juicio anterior, no puedes hablar de una litispendencia respecto de este, pero sí de este. ¿Por qué de este? Pues porque no puede cada rato las normas generales respecto de su aplicación, porque es con respecto al primer acto de aplicación. ¿Me explico? En el primer juicio de amparo se va a resolver si la norma general es contraria o no a la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, aun cuando en un mismo juicio de amparo se advierte que hay litispendencia porque están reclamando la misma norma general, el acto de aplicación es diferente. ¿Me explico? Y en ese caso tendríamos que esperar a lo que resuelva. Si esto lo declaran inconstitucional, ya se resolvió, ya hay cosa juzgada. Y no se puede volver a analizar. Aquí, el acto de aplicación segundo, no sé si pudiera ser, dependería del caso concreto, porque a mi modo de ver, como el acto de aplicación, como la norma general se reclama cuando es 30 días después de su publicación o a través de su primer acto de aplicación, no son los subsecuentes. A mí me parece que en este juicio tendría que sobreseerse por otra causal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se reclamó con el primer acto concreto de aplicación, sino aquí se reclamó con el segundo. Entonces podría sobreseer por otra causal, pero no por esta. ¿Sí entendieron esta excepción? Es lo que dice la segunda parte de la fracción décima. Dice perdón, me cambié dice la fracción décima. Dice contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendientes de resolución promovidos por el nuevo quejoso, mismas autoridades, propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de su aplicación distinto. En este último caso solamente se actualizará la causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto a los actos de aplicación que sí fueron impugnados por vicios propios. Actos de aplicación por vicios propios. ¿De acuerdo? Es actos de aplicación por vicios propios. Este es lo que dice con la excepción. Ahora, ¿cuál es el otro que yo advierto en esta clasificación? Actos provenientes de un juicio de amparo. Pues la fracción 11. ¿Cuál es la fracción 11? Dice, contra normas generales, actos, dice normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria. De una ejecutoria en otro juicio de amparo. Pero se requieren los mismos elementos para la litispendencia, que se trate del mismo quejoso, de las mismas autoridades responsables y del mismo acto reclamado. ¿Sí entienden? ¿Sí vamos entendiéndole? Entonces, esto es la fracción 11, contratos que hayan sido materia de otro juicio de amparo. Nos faltan desafortunadamente 3 minutos. ¿Tienen alguna duda sobre estos puntos? ¿No? Con toda confianza, con toda confianza.
A ver. Dice que justo por autoridad no le entendí. Sí, lo que pasa es que la fracción de onceava dice que el amparo no procede contra normas generales o actos reclamados que sean materia de una ejecutoria de amparo en otro juicio de amparo. ¿Por qué? Porque aquí ya se resolvió. Y al resolverse hay cosa juzgada. Eso es lo que les digo, que acá, aun cuando esta causal se llama la indispendencia, este es por cosa juzgada. ¿Cuál es la razón subyacente de estas normas? Bueno, aquí dijimos que porque procedían recursos, pero acá es porque no podemos estar planteando todos los juicios de amparo que queramos para ver que nos toque el juzgado que creemos que nos va a conceder la suspensión o nos va a conceder mejores efectos. ¿Me explico? Por eso la ley dice, solamente puedes promover un juicio de amparo por cada acto reclamado. O puedes juntar varios actos reclamados en un juicio, pero no puedes promover por el mismo juicio, por las mismas autoridades, por el mismo quejoso, los juicios de amparo que tú quieras. Porque cuando nada más haces uno, los demás se deben sobreseer cuando estén pendientes de resolución, conforme a la causal 9, digo 10. Pero si ya se resolvió, no puedes volver a promover otro juicio de amparo porque ya hay cosa juzgada. ¿De acuerdo? Entonces, creo que más o menos hemos explicado estas 1, 2, 3, más las otras 3 son 6 causales de improcedencia. Y pues creo que... Pues,